Hola muchachos, qué gusto saludarlos de nuevo, espero se encuentren bien y estén siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades en esta fase de la contingencia. Verán, en la clase anterior hablamos un poco sobre el imaginario social y les dejé una tarea. Esta tarea consistía en que ustedes hicieran un análisis crítico reflexivo sobre cuáles, cuáles son las ideas que se forman o se hacen una vez que piensan que van a entrar a la universidad. Si digo que piensan que van a entrar a la universidad es porque en el imaginario colectivo todos suponemos que cuando ustedes accedan a este nivel educativo van a lograr ciertas cosas. A eso me refiero con el imaginario colectivo. Ya se ha establecido anteriormente que el medio en el que nos desenvolvemos va, sí, de cierta manera, mediando o diciendo cómo vamos a actuar. Ya hemos entendido, a partir de las teorías del desarrollo de la personalidad, que nosotros vamos construyendo nuestra personalidad y que aunque el ambiente es importante, nosotros somos los que seleccionamos la información para ser la persona que nos estamos formando. Si esto les ha quedado claro hasta ahora, se los comento es porque en la actividad del imaginario, en algunos de los trabajos que estuve revisando, me doy cuenta que algunos de ustedes no llevan a cabo un análisis en realidad, ni reflexivo ni crítico. Entonces, me surge a mí la duda de si realmente les está quedando claro o no, para poder seguir avanzando en nuestros temas. Por lo tanto, antes de seguir avanzando en nuestros temas, quiero darles esta pequeña clase. ¿Verdad? Para empezar, hay que entender qué es ser crítico, reflexivo y analítico. Si pueden ver, aquí en mi pared puse este diagrama donde en el centro tenemos lo que es ser crítico, analítico y reflexivo. Si ustedes no alcanzan a ver, no se me preocupen porque miren, esta técnica nos permite hacer esto y entonces yo les pongo aquí, ¿sí? Cuando yo les pregunto qué es ser crítico, analítico y reflexivo, yo estoy pensando o suponiendo que ustedes entienden que ser analítico es esto. Es la capacidad que tienen las personas, ¿sí?, de razonar y reflexionar sobre las problemáticas para decidir qué hacer, hacer y creer en relación con el mundo, es decir, con su realidad. El ser analítico es esta capacidad que tienen ustedes de asimilar la información que está ocurriendo de la realidad. Recuerden que nuestra realidad ya no se basa solamente en la parte de la comunidad, aunque sí nos determina, pero esto ha crecido gracias a la globalización, de tal manera que ser analítico no es suficiente. Por lo tanto, el ser reflexivo nos dice aquí, si lo alcanzan a ver, que es una característica de las personas, ¿sí?, que separa en partes las situaciones o problemas detenidamente. Es decir, ante una situación la va desglosando por partes para lograr su entendimiento. Y luego tenemos también la parte más importante, que es la de ser crítico, ¿no? Y dice ahí, es una capacidad para analizar y evaluar información, esclareciendo la información y justificar sus ideas. Verán, muchachos, las ideas surgen de la interacción con el medio. Nosotros vamos seleccionando la información de tal manera que cuando yo
tengo una duda o me confronta un problema, tengo la imperante necesidad de entenderlo. Piensen en todas estas situaciones que se están dando con la cuarentena. Vean qué complicado es para la gente estar dentro de sus casas por diferentes motivos, por lo económico, por las cuestiones de cultura, es decir, la gente piensa que el virus no es real, que no existe. Pero el hecho de que piensen que no es real o no existe es porque no tienen de mano no solamente la información, sino también dudan de los datos objetivos que tenemos. Entonces, aunado a esta situación de la no creencia, de la ignorancia de la gente, ¿sí?, hace que la gente comience a tener pensamientos de manera diferente, de manera no científica. Es decir, no hay ni un análisis, ni una crítica, ni una reflexión. Y eso es lo que veo en sus trabajos. En algunos de sus trabajos, ustedes no hacen un análisis sobre cuáles son las expectativas que se tienen dentro de la familia sobre el papel que va a fungir el hecho de tener una carrera o licenciatura. Recuerden que no es la única manera de ganarnos la vida. Para mí me queda bien claro que hay diferentes formas de ganarse la vida. Pero si ustedes eligen la parte de seguir estudiando, tendrán que entender que las creencias que hay de parte no solamente de ustedes, sino de la familia en general, hace que esto se vuelva más complicado. Espero que con el ejemplo que les ponga les quede más claro. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de preparatoria, para mí no era importante quizá estudiar una licenciatura. Recuerdo que en alguna ocasión les dije en la clase que yo ya ni siquiera tenía ganas de estudiar, que yo quería tener un negocio, sin pensar en todo lo que se requiere para tener un negocio, ¿sí? Es decir, yo no entendía el alcance de mis creencias. Yo suponía que tener un negocio era estar sentado, donde a lo mejor nada más iba a estar vendiendo algún producto, pero no entendía en el fondo todo lo administrativo que conlleva un negocio. Cuando sigo estudiando, me doy cuenta que esta parte del estudio, la escuela solamente me estaba preparando con algunas herramientas. Y al confrontarme con mi primer trabajo, tuve que entender y tuve que analizar y ser crítico sobre qué información me dieron en la escuela para utilizarla en la práctica profesional. Y que en mi primer trabajo no pude desarrollar ni tener el nivel de vida que se suponía tendría cuando terminara la licenciatura. Es a partir de los años, del esfuerzo, del trabajo constante, que empiezo a obtener yo los beneficios que en el momento en el que entré a la licenciatura soñaba o pensaba que iba a tener. Espero que con este ejemplo les quede más claro a qué es a lo que me refiero con el imaginario social. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que creemos de fondo? ¿Qué es lo que suponemos que está ocurriendo? Una, para que los que no me han entregado su trabajo lo terminen de hacer con mucha mejor calidad. Y dos, para que les quede claro a los que ya lo entregaron. El diagrama de Venn, algunos de ustedes solamente lo entregaron con 1 o 2 círculos, pero el objetivo era que ustedes utilizaran no 1 ni 2, sino diferentes círculos para hacer analíticos, críticos y reflexivos. Supongamos, alguien dice, es que cuando yo tenga una carrera de licenciatura, me va a ir bien económicamente. Y eso es una creencia que se tiene individual. La familia a lo mejor tiene la misma creencia. Y ahí es donde dos creencias se están juntando, que son muy alejadas de la realidad. La realidad es que para poder tener un buen trabajo, lo primero que te van a pedir es experiencia laboral. ¿Y cómo vas a obtener experiencia laboral si no te dejan o no puedes trabajar inmediatamente porque no tienes esa experiencia? De eso se trata su trabajo. Que sus creencias que tienen sobre qué va a pasar cuando terminen una licenciatura comiencen a transformarse y vean que estas creencias pueden estar en lo cierto,
¿sí? Pero no en un corto plazo. Al contrario, será a un plazo más largo. Lo mismo pasaría si decidieran dejar de estudiar y tener un negocio. Ustedes van a tener un negocio, si decidieran tener un negocio, no solamente es, voy a vender películas piratas y ya con eso la hice. No digo que vender películas piratas sea algo bueno o malo. Por lo menos sé que no es legal. Pero el hecho de tener un negocio conlleva ciertos conocimientos. Lo mismo pasa con las ideas que tienen, por ejemplo, ahora con el coronavirus. La gente no cree en el virus porque no está informada. Y de eso se trata, ser analítico, crítico y reflexivo, de separar en partes e ir entendiendo cada una de esas para poder decir, a partir de lo que investigo, puedo decir que, y ya das toda una explicación. ¿Sí? La siguiente tarea que les voy a dejar tiene que ver con las actividades que hemos estado haciendo de los textos narrativos, de los textos descriptivos. Ahí ustedes les voy a dejar una tarea en donde van a tener que hacer de nuevo esto, pero de una manera diferente, a partir de textos, para que se den cuenta cómo en un texto, en un trabajo, el texto narrativo se utiliza en la introducción, el texto descriptivo se utiliza en el desarrollo y al final se sacan las conclusiones, que es cuando yo ya tengo mis ideas informadas y puedo decir qué es lo que entendí. Espero que con esto les esté quedando más claro, muchachos. Ya saben, si no, pongan las preguntas. Para la siguiente actividad que les estoy proponiendo, ¿sí? Van a tener que leer algunas páginas más. Pero quiero que antes de leer esas páginas y de ponerles la tarea, respondan estas preguntas. ¿Sí? Estas me las suben en esta tarea de este video que les estoy poniendo ahorita. La pregunta número 1 es, ¿cómo se estructura su comunidad? La pregunta número 2, ¿siguen dependiendo de otras comunidades? ¿A qué me refiero con esta pregunta? Si su comunidad depende de, por ejemplo, de los productos que se consumen, son productos que se elaboran en su comunidad o dependen de otras comunidades. La pregunta número 3, ¿cómo influye la comunidad en la que viven, en su manera de ser, en su actuar? Sí, esto ya lo hemos comentado ampliamente en las clases, espero que no tengan mucho problema. Y por último, la pregunta que les queda es, ¿qué le ofreces a tu comunidad para ser parte de ella? Estas preguntas son importantes, muchachos, porque acuérdense que la comunidad no solamente nos da identidad. Nosotros, al ser parte de una comunidad, tenemos que dar algo para cambiar esa misma comunidad. Y es ahí donde un profesionista se plantea en qué va a hacer con lo que aprendió para cambiar su comunidad. Bueno, muchachos, espero les haya quedado claro. Si no, ya saben, en la parte de los comentarios ahí me hacen las preguntas que tengan, o si no les quedó claro, o si ya entendieron, hagan su actividad número 3 para que sea más sencillo. Y en esta tarea, recuerden, solamente hay que darle solución a esas preguntas. Bueno, espero que sigan bien, muchachos, y nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.